Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico, una noche más, un día más, agotamos otra semana y casi que estamos agotando ya el año 2020. Hoy es domingo 27 de diciembre. Ay, perdón, que nos falta el micrófono. No sé qué pasa, últimamente me olvido de conectar el micrófono y después me lo tiene que recordar Juan y Germán, me lo recuerdan. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Bien, ¿no? Hoy ha sido domingo, hemos tenido ración doble. Por la mañana ya hemos celebrado nuestro culto dominical. Hemos disfrutado de la palabra de Dios, del concierto de Selo Bert. Hemos visto lo que los niños tenían preparados para nosotros. Hemos disfrutado del programa especial con algunas poesías, música, algunas cosas. Bueno, dejadme que conecto el micrófono. Y ahora se me oirá mejor. A ver. Bueno, ya me confirmáis que se oiga bien el sonido. Y como os estaba diciendo, pues hoy vamos a tener el estudio bíblico sobre Apocalipsis. Vamos a continuar en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Espero que hayáis tenido un bendecido domingo, un buen día. Y decíamos que es 27 de diciembre, estamos terminando este año, el año 2020. En 4 días llegamos al 2021. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 4, desde ahí vamos a retomar. Y mientras los hermanos están conectando, ya nos vamos preparando, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija en este estudio bíblico y comenzamos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por el momento que estamos viviendo en este instante. Al abrir tu palabra, nos sentimos especiales en tus manos porque tú nos hablas, tú tienes tiempo para nosotros. Gracias por este día, por el culto que hemos tenido esta mañana. Ha sido especial, ha sido hermoso poder estar en tu presencia, alabarte con las canciones, escuchar a los niños dar testimonio, alimentarnos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre con nuestros ojos puestos en lo alto, con los ojos puestos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener visión espiritual, a poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos aquí en la carne, en el cuerpo. Enséñanos todas las cosas, Padre, ahora en este tiempo que abrimos tu palabra. Háblanos, estamos dispuestos a escuchar. Te pedimos todo esto y muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues aquí algunos han escrito en el chat en directo. Benito dijo buenas noches, Germán también dijo bendiciones, Gabriel y Yolanda dijeron buenas noches también, Miriam, buenas noches, Javi, hola a todos. Benito dice, yo he dicho buenas noches, cariños, y ha escrito lo que ha querido, perdón, quería decir hermanos, los correctores de los móviles. Yoli y Gaby dicen, Víctor, nosotros somos los viciosos del micro. Claro, mejor que se oiga un poquito mejor, ¿no? Que peor, ya nos hemos acostumbrado a que el sonido sea mejor y no hay que subir tanto el volumen. Ana Karina, buenas tardes, bienvenida también. Juan Bermudo, bienvenido. Beatriz, buenas noches, bienvenido. Javi dice, sonido de alta fidelidad, perfecto, podemos entonces ir adelante. Paco, Rosario, Tamara, buenas noches. ¿Y quién más? Carmen, hoy nos echó de menos porque no pudo venir al culto. Te hemos echado de menos. Hace un momento me preguntó Belén y dije, hoy ha faltado Carmen, la hemos echado de menos. Pero sabemos que está fiel ahí también conectada. Raquel Cantos, buenas noches.
José María, buenas noches. Deseo que estéis bien, que el Señor os esté cuidando, os esté protegiendo, bendiciendo y en medio de cualquier circunstancia que Él sea nuestro sostén, nuestro soporte, la roca firme bajo nuestros pies. Como hemos dicho, vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 4 y habíamos dejado pendiente el tema de los ángeles para estudiarlo en esta clase, ya que hemos entrado a considerar quiénes son los 4 seres vivientes. Estábamos leyendo aquí a partir del versículo 6 del capítulo 4, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueran creadas. Bien, lo que tenemos claro en el texto es que los 4 seres vivientes están dirigiendo un servicio de adoración a Dios que siguen todos los demás creyentes. Recuerda que los 24 ancianos sentados en tronos son la representación de todos los creyentes del Antiguo Testamento y todos los creyentes a partir del Nuevo Testamento. 12 tribus, 12 apóstoles representan el pueblo de Dios en cualquier tiempo, representan la Iglesia desde Cristo hasta que ésta sea arrebatada. Entonces, estuvimos comparando este texto con los textos que aparecen en el Antiguo Testamento. Vimos, por ejemplo, que Ezequiel tuvo una visión acerca de estos seres y vio exactamente los mismos, solo que amplía o quita detalles, uno aporta lo que no aporta el otro, y de esa forma complementamos el texto. En cambio, hay maestros que dicen que los 4 seres vivientes son serafines, porque Isaías vio unos serafines delante del trono de Dios que, adorando a Dios, decían esto: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Entonces, decíamos, el hecho de que los serafines de Isaías y los seres vivientes digan lo mismo no es una forma de identificar que sean las mismas personas, el mismo ser. Los seres que están al servicio de Dios pueden utilizar la misma expresión de adoración. Lo que no puede hacer un serafín es decirle a Cristo: porque tú con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo pueblo, lengua, linaje y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Eso no lo puede decir un ángel de los cielos, un serafín, no lo puede decir, porque Cristo no derramó su sangre por los ángeles. Los ángeles que cayeron, pecaron y quedaron destituidos de Dios. Cristo no murió por los ángeles de los cielos o por los ángeles caídos. Entonces, cuando en el capítulo 5 los 4 seres vivientes están hablando como creyentes, ahí sí se están identificando, porque lo que dice les identifican. Que un ser viviente o que un serafín o que cualquier otro ser al servicio de Dios le diga a Dios: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, forma parte de lo que somos. Nosotros lo decimos constantemente. Yo muchas veces que adoro a Dios le digo: porque tú eres santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, y no soy un serafín. Me parece, ¿no? ¿Vosotros qué os parece? ¿Tengo aspecto de serafín? Creo que no. Entonces, eso no nos identifica a las personas. De ahí que tenemos que ceñirnos a lo que la Biblia nos dice. No podemos añadir ni quitar, ni basar nuestras ideas o nuestras suposiciones en detalles que no nos aportan la información. Tenemos que ceñirnos a lo que sí la Biblia nos dice, y donde la Biblia calla, pues callamos. Ahora, es importante
que veamos lo que la Biblia dice acerca de los ángeles, porque en Apocalipsis es un tema clave para entender, por un lado, quiénes son, cuando habla en la Biblia de seres vivientes, ancianos, ángeles. Hay ángeles volando, hay ángeles con un rollo en la mano, hay ángeles que tocan trompetas, tenemos jinetes, tenemos una serie de personajes que aparecen en Apocalipsis y tenemos que saber a quién se refiere. Cuando la Biblia en Apocalipsis dice ángeles, tenemos que saber a qué clase de ángeles se refiere. Porque recuerda que la palabra ángel en la Biblia significa mensajero. La palabra ángel no está identificando una clase de ser, de persona. No, está diciendo cuál es la acción que esa persona hace. Cuando la Biblia se refiere a lo que nosotros pensamos que son los ángeles, la Biblia los identifica. De hecho, más que ángeles, la Biblia dice que son espíritus ministradores. Y a partir de ahí, los espíritus ministradores pueden ser ángeles, o sea, mensajeros. Dentro de los ángeles podemos identificar nombres como serafines. Eso es lo que nos interesa saber, qué dice la Biblia al respecto. Entonces hoy vamos a dedicar, y posiblemente otro día más tengamos que dedicar el tiempo, porque es importante que nos detengamos y veamos todo lo que la Biblia considera acerca de los ángeles para interpretar correctamente el Apocalipsis. Estamos aplicando hermenéutica bíblica a sacar la verdad que contiene este libro, un libro complejo, lleno de símiles, lleno de partes que se entrelazan en el libro y fácilmente pueden confundir al lector. Necesitamos profundizar, entrar bien hondo en la escritura de la narración de Apocalipsis para intentar tener la máxima luz posible, recibir la enseñanza y la verdad que hay en este texto. Vamos a hablar de ángel, la palabra ángel. En el Antiguo Testamento, la palabra griega de la que se traduce al castellano ángel es malak. M-A-L-A-K de kilo, malak. Cuando en hebreo aparece la palabra malak, al castellano las traducciones usan la palabra ángel, o usan la palabra mensajero, o usan la palabra embajador, o usan la palabra enviado o delegado. Porque malak significa eso. Es lo mismo que significa ángel en griego. En griego la palabra es ángelos, o sea, no ha sufrido una traducción. Utilizamos la misma palabra, solo que ha cambiado un poco la pronunciación, pero es la palabra ángel, es una palabra griega. Ángelos en griego significa lo mismo, mensajero, el que trae buenas noticias, o también significa pastor. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, malak o ángelos tiene que ver con alguien que trae un mensaje, es un mensajero, es un enviado, es un embajador, un representante, un pastor, el que trae buenas noticias. Eso es lo que la Biblia dice cuando utiliza la palabra ángel. Es un problema para nosotros porque los ángeles de los cielos se quedaron con el nombre de ángel. Pero ángel solo no identifica a la persona. Ángel está hablando de un mensajero. Si nos referimos a qué clase de mensajero, ahí es donde tenemos que especificar. Si la Biblia dice Juan envió unos mensajeros, entonces sabemos que eran mensajeros de Juan, o sea, sus discípulos. Si la Biblia dice los ángeles de los cielos, entonces está hablando de los mensajeros de los cielos, los espíritus ministradores. Entonces sabemos que son los espíritus ministradores que están al servicio de Dios. Si la Biblia dice los ángeles que Cristo envió, está hablando de sus discípulos. Si la Biblia habla de que Dios envió desde los cielos 2 ángeles, sabemos que está refiriéndose a unos mensajeros de los cielos porque fueron enviados por Dios desde el cielo a la tierra. ¿Entiendes? O sea, tenemos que ver en el contexto donde aparece la palabra ángel a quién se está refiriendo. Porque si no vamos a caer en el error de interpretación.
En el Nuevo Testamento la palabra ángelos se aplica tanto a hombres enviados como a seres espirituales enviados por Dios. La Biblia habla poco de los ángeles, de los cielos en realidad. Jesús casi que no habló de ellos. O sea, vamos a encontrar muy pocas referencias en las que Jesús mencionase a los ángeles de los cielos. Entonces tenemos que ceñirnos siempre a la Escritura. No podemos inventarnos nada. Cuando hablamos de ángeles de los cielos o ángeles de Dios, tenemos que limitarnos a lo que la Biblia nos dice y no inventar nada ni siquiera por deducción, porque eso nos puede llevar a cometer errores de interpretación bíblica. También tenemos textos confusos. Hay textos que no sabemos bien a qué clase de ángeles se refiere la Biblia. Por eso, cuando no nos queda claro, no podemos sacar deducciones si no tenemos suficiente información. Son esos textos en la Biblia que se tienen que quedar ahí en cuarentena, entre paréntesis. Mira, no está claro a quién se refiere, de quién se trata. Hay otros textos que sí nos lo dejan claro, esos son los que nos interesan. Textos confusos, por ejemplo, os puedo mostrar uno en el libro de Daniel, así como ejemplo. Hoy vamos a movernos por la Biblia bastante para ver qué dice la Biblia acerca de esto de los ángeles. Y en Daniel, capítulo 7, versículo 10, en Daniel 7, 10, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El diccionario bíblico ilustrado de CLIE, de la editorial CLIE, este pasaje lo atribuye a los ángeles de Dios. Entonces eso nos puede crear confusión en este texto. Pero la pregunta es, ¿realmente estos son ángeles de Dios? ¿Ángeles de los cielos? Cuando yo leo un libro que está comentado por hombres, recuerda, eso no es inspiración divina y los hombres nos podemos equivocar. De pronto, yo a veces os he contado, hay textos en la Escritura que yo he cogido un comentario, otro comentario y otro comentario para ver qué dicen acerca de este pasaje. Y me he encontrado que en un texto tengo 3 opiniones distintas. Hay 3 comentarios que me dan 3 opiniones distintas. Entonces dices, ¿y ahora qué? ¿Con qué me quedo? Bueno, en hermenéutica bíblica, por cierto, la tenemos un pelín descuidada. Ahora con las fiestas de Navidad hemos metido estudios fuera de orden, pero a ver si mañana o pasado nos volvemos a hermenéutica y damos otro día más de hermenéutica, porque es importante y más estudiando estos temas. Entonces en hermenéutica dijimos una cosa: lo primero que el estudiante de la Biblia, el que escudriña la Escritura, hace es, antes de consultar ningún comentario, lo primero que hace es que él por sí mismo escudriña el texto, aplicando la hermenéutica bíblica, leyendo el contexto, buscando pasajes paralelos, teniendo en cuenta si hay figuras retóricas, teniendo en cuenta los hebraísmos que pueden aparecer en el texto, etcétera, etcétera. Y cuando tú ya tienes más o menos la interpretación, entonces dices, a ver qué dicen otros maestros, y consideras los comentarios. Es posible que aunque tú leas 3 opiniones distintas, alguna de ellas encaje con lo que tú mismo has interpretado. Entonces eso ya quiere decir algo. Entonces ya sois 2 que estáis de acuerdo sobre el mismo tema. ¿Qué tienes que hacer entonces? Bueno, repásalo todo otra vez. Considera lo que dice cada uno de los comentaristas. Escucha bien en qué se fundamentan para dar esa opinión. Si son textos que se quedan las cosas muy en el aire, claro, es normal entonces que surjan diferentes interpretaciones. Ahí es donde tenemos que respetar el silencio. Un comentario parece que tiene la obligación de darte una explicación sobre todos los textos. Pero no pasa nada si no hay comentario. Porque si el texto calla,
es mejor que yo calle a que diga algo que puede ser que acierte o puede ser que me equivoque. En todo caso, si yo te explico algo, tengo que avisarte y decir, mira, el texto no es suficientemente claro, pero yo pienso que podría ser esto. Hay que ser sinceros. Lo que no puedo decir si el texto no me lo aclara es decirte, el texto dice que esto es así. No puedo aseverar si no tengo fundamento. Entonces, este versículo que hemos leído es una visión que Daniel tiene y está viendo los cielos. Está viendo una escena ante el trono de Dios. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Está hablando de tronos, están hablando de un anciano de días, está hablando de Dios. Y dice, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son estos millares de millares y millones de millones? El diccionario CLIE ilustrado dice que son ángeles. Pero puede ser un error, ya que millares de millares y millones de millones también podrían ser los creyentes arrebatados. ¿O no? ¿Dice el texto que sean ángeles de Dios? No. ¿Dice que sean creyentes arrebatados? ¿La iglesia en la presencia de Dios ya? No. Nos habla de millares y millones de millones, o sea, una multitud grandísima. Entonces, yo no os puedo decir, este versículo está hablando de la iglesia arrebatada, porque no lo dice. Para afirmar esto, necesitaría tener textos que hicieran alusión a este y que me aclarasen a quién se está refiriendo. Ahí es donde no podemos caer en el error. Yo estoy haciendo ahora un estudio sobre ángeles y solo os puedo enseñar lo que la Biblia dice. Y me tengo que fundamentar en toda la información bíblica, sin sacar mis propias deducciones. Si no, estaría cayendo en un error de interpretar equivocadamente. Y eso no lo podemos hacer. Entonces tenemos que respetar los textos que no nos quedan claros, a no ser que, como digo, tengamos referencias. A veces son pequeños detalles, pequeñas referencias, pero son referencias y pequeños detalles, que son los que nos tienen que aclarar si hay dudas. El libro que más habla de ángeles es Apocalipsis. Es el libro que más aparece la palabra ángel, ángeles. Ahora, es evidente que no todos, que no cada vez que en Apocalipsis se habla de ángel o ángeles, se está refiriendo a los ángeles de los cielos. Es más, cuando estudiemos profundamente todos los textos que dicen acerca de los ángeles en Apocalipsis, posiblemente la gran mayoría, por no decir casi ninguno, no se está refiriendo a los ángeles de los cielos o a los ángeles de Dios. Ya vimos un ejemplo. Comenzamos Apocalipsis capítulo 1 y cuando lleguemos a capítulo 2 y 3 aparece 7 veces la palabra ángel. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia y ahí aclaramos. ¿A quién se refiere con los ángeles? A los pastores, porque la palabra ángel significa mensajero. Y está diciendo, escríbele al mensajero, a mi enviado. La palabra ángel significa enviado, mensajero, como antes hemos dicho, pastor, el que trae las buenas nuevas de Dios, el embajador, el delegado. Entonces, cuando Cristo dice, escribe al ángel de la iglesia, es obvio por el contexto que se refiere al pastor de la iglesia. Entonces, empieza Apocalipsis hablando de ángeles, pero no son los ángeles de los cielos. Son personas con responsabilidad en la iglesia a los que el Señor está ministrando, está tratando con ellos. Después hemos mencionado que hay una adoración celestial. En el capítulo 5 aún no hemos llegado, pero hoy en el estudio vamos a ver cosas de Apocalipsis. En el capítulo 5, versículos 9 y 10, dice que los ancianos, los seres vivientes, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que representan a todo el pueblo de Dios, iglesia, pueblo de Dios en su conjunto. Tú con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En este contexto, más adelante y más atrás, en esta escena están los 4 seres vivientes, un ángel fuerte, se va a mencionar ahí más adelante, ancianos, y también se habla de la voz de muchos ángeles, millones de millones, mensajeros. Y estos están diciendo, tú con tu sangre nos has redimido. Están diciendo, ¿de dónde nos redimiste? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Y qué más dicen? Nos has hecho reyes y sacerdotes. Por lo tanto, con este argumento solamente, nadie puede afirmar que este ángel fuerte, los 4 seres vivientes o la multitud de millones de ángeles que están delante del trono sean ángeles de los cielos. No, porque solamente la Iglesia puede atribuirse estas palabras que ellos están diciendo en la adoración. Además, hay otras características que apoyan que esto es así, como el que estén vestidos con vestiduras blancas, una característica de que los pecados fueron limpiados, la sangre de Cristo nos limpió, que tienen coronas, o sea, solamente los creyentes en la Escritura se les habla de recibir ese derecho, y además están predicando el Evangelio eterno. Vamos a ver en acción algunos de estos ángeles, seres angelicales, que van a estar proclamando el Evangelio del reino. Y la Iglesia de Cristo es la única que tiene la autoridad de predicar el Evangelio del reino. Los ángeles de los cielos no han sido llamados a eso. Los ángeles de los cielos se manifestaron a personas, a hombres. Por ejemplo, en esta escena de la Navidad que estamos considerando estos días, se aparecieron unos ángeles a unos pastores y les anunciaron lo que había ocurrido. Estaban cantando, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Podemos ver mensajeros que vienen a los hombres con un mensaje. Gabriel se le aparece a María para anunciarle que va a quedar embarazada de Jesucristo. Podemos ver a ángeles en el Antiguo Testamento que se aparecían a hombres de Dios, como por ejemplo a Abraham, y venían con un mensaje. Y de aquellos 3 que se aparecieron a Abraham, después iremos leyendo algunos de estos pasajes que son interesantes que los consideremos. De aquellos 3 personajes que se aparecen a Abraham, uno está claro que es Dios, o sea, sería Jesucristo, porque de la Trinidad Cristo siempre es el que ha adoptado la forma humana para que le conozcamos. Y los otros 2 parece que son 2 ángeles de Dios que después se separan de Jesucristo para ir a Lot, a Sodoma y Gomorra, a la casa de Lot, a advertirle, sal de Sodoma y Gomorra. Espíritus ministradores que pueden traer mensajes puntuales a los hombres, pero a los que no se les ha encomendado que prediquen el Evangelio. Esa exclusiva nos pertenece a la Iglesia. Seguro que los ángeles nos tienen envidia. Lo digo en un lenguaje humano. Evidentemente no experimentan envidia los ángeles. Pero si pudieran estar en nuestro lugar, lo estarían seguro, porque desearían poder predicar el anuncio de las buenas noticias. Pero es una exclusiva de la Iglesia, somos los hijos de Dios, aquellos a los que el Señor ha enviado para que prediquemos el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que debemos hacer, es nuestra responsabilidad. Hay muchas enseñanzas fuera y dentro de la Iglesia acerca de los ángeles de los cielos, los ángeles de Dios. Y cuando digo muchas enseñanzas, podría utilizar también la palabra superstición, muchas supersticiones. En una enseñanza que he escuchado por ahí en algún predicador cristiano, escuché que la Biblia menciona a 3 arcángeles. Pero yo pregunto, ¿y dónde están en la Biblia 3 arcángeles? La verdad es que solo se menciona a un arcángel. En Daniel, en Judas y en Apocalipsis aparece la palabra arcángel, en ningún otro sitio de la Escritura.
Ahora podemos leer los textos y se refieren a un ser angelical, Miguel, porque la palabra arcángel significa ángel principal. Yo he escuchado a predicadores cristianos decir y enseñar acerca de lo que yo estoy enseñando ahora y dejarme así desconcertado y tener que buscar por mí mismo a ver si lo que dice este maestro es correcto. Porque algún predicador ha dicho que Gabriel también era un arcángel, pero si leemos los textos bíblicos, habla de un ángel, el ángel Gabriel. Cuando habla de Miguel, se refiere a arcángel. De hecho, son los dos únicos ángeles o seres angelicales en la Biblia que se nos dan sus nombres personales, sus nombres propios. Miguel, el arcángel, que significa ángel principal, y Gabriel, un ángel, que se nos da su nombre por su escena, por su mensaje único en toda la historia, que fue anunciarle a María que daría a luz un hijo. Vamos a ir leyendo los textos en los que se aparecen estos dos seres angelicales. Vámonos primero hasta el libro de Daniel. Volvemos a Daniel. Daniel y Apocalipsis están muy relacionados. Tienen que ver mucho el uno con el otro. Por eso, para entender cosas de Apocalipsis tenemos que buscar en Daniel. Para entender cosas de Daniel nos tenemos que remitir hasta Apocalipsis. Y en Daniel, capítulo 20, vamos a leer el versículo Daniel 10, no, creo que he dicho 20, no tiene 20. Daniel 10, vamos a leer el versículo 13, Daniel 10, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, ahí está el nombre de Miguel. ¿Y cómo se refiere a Miguel? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dios envía a Miguel para ayudar a Daniel. Esto encaja dentro del perfil del servicio que vemos que los ángeles, que son espíritus ministradores, hacen encomendados por Dios y en favor de los hombres. En muchas escenas bíblicas vamos a ver a los ángeles protegiendo a personas, a creyentes, trayéndoles mensajes. En este caso es Miguel, uno de los principales príncipes que viene a ayudarle. Ahí está la ayuda que Dios envía en forma de sus ángeles. El propio Señor Jesucristo dijo, cuando está en la noche en la que va a ser preso, le dice a Pedro, guarda tu espada, porque si yo clamare, vendrían legiones de ángeles a defenderme. Entonces los ángeles vienen para ayudarnos. Un poquito más adelante, aquí en este pasaje, versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí otra vez se menciona a Miguel, ayudando a Daniel como un príncipe. Un poquito más adelante, en el capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Ahí se vuelve a anunciar que el ángel principal, Miguel, estará de parte de los hijos de Dios, de los hijos que forman el pueblo, la iglesia. Quiero que notes un detalle, esto lo tenemos que tener en cuenta, estos pequeños detalles. El primer versículo que leímos, el 13, dice, mas el príncipe del reino Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, uno. Así que parece, por lo que dice la Biblia, que es posible que haya más ángeles principales. Solo conocemos el nombre de Miguel, no sabemos el nombre de ninguno más.
ni lo vemos en escena en ningún otro lugar de la Biblia. En el original, en el hebreo, al decir uno de los principales príncipes, no nos aclara demasiado, nos deja esa puerta abierta a que quizás pueda haber otros, pero no lo sabemos con certeza. Vámonos a Judas. Es otro escritor que menciona a Miguel en la Biblia. Judas, versículo 9. Vamos a leerlo. Judas, versículo 9. Digo versículo 9 porque no hay, solo hay un capítulo, o sea, no hay capítulo 1, 2, 3, Judas 9. Yo he escrito a la iglesia, pero, no, espérate, estoy leyendo en la tercera de Juan, me quedé corto ahora, Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahí está el arcángel Miguel. En Daniel dijo uno de los ángeles principales, uno de los príncipes principales. Allí la palabra príncipe quiere decir el que tiene jerarquía, autoridad. Aquí habla de arcángel, ángel mensajero principal, el mensajero que está en primer puesto, en el primer lugar. O sea que sabemos que dentro de los ángeles hay una especie de jerarquía. Hay unos ángeles de Dios con más autoridad y otros con menos autoridad. En este caso, siempre que hablamos de Miguel, lo vemos en una actitud de pelea, de guerra, o lo vemos defendiendo a los hijos de Israel, o lo vemos disputando contra Satanás. En cambio, otros ángeles como Gabriel son mensajeros, traen un mensaje. Eso nos enseña que dentro del mundo de los ángeles que sirven a Dios, hay ángeles guerreros, hay ángeles que traen un mensaje. En cualquier caso, siempre la palabra ángel significa enviado, mensajero, gobernador, alguien que tiene una misión de parte de otro. Eso es lo que significa ángel, arcángel, el ángel principal. Y en Apocalipsis, os he dicho que aparecía en Daniel, en Judas y en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 se cumple lo que dijo Daniel. En Daniel vemos que se profetizó 2:1, que Daniel se pondría de parte de los hijos de tu pueblo, los defendería. Pues aquí en Apocalipsis se cumple la profecía. Capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Estos textos son importantísimos para interpretar bien el Apocalipsis y saber identificar cuando la Apocalipsis habla de ángeles, qué ángeles son, porque quiero que te fijes en estos detalles. Hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Hay dos partes, y el dragón y sus ángeles. ¿Notas? Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel, el ángel principal, al frente de sus ángeles. Aquí ángeles están identificados. ¿A qué clases de mensajeros se refiere? Yo no puedo decir Miguel y sus ángeles, se refiere a los creyentes, a los que han sido arrebatados, la iglesia arrebatado. No dice eso el texto. Habla de Miguel, que sabemos que es un ser angelical de los cielos, el ángel principal de los cielos, y por lo tanto está al mando, porque es el ángel principal, está al mando de los otros ángeles de los cielos que sirven a Dios. Así que aquí la palabra ángel está identificada. Aquí no son iglesia, aquí son seres angelicales. Y por otra parte tenemos al dragón, que es Satanás, y sus ángeles. ¿Cuáles son los ángeles de Satanás, del dragón? Los ángeles caídos, los que se sublevaron contra Dios en el mismo instante que Satanás dijo: subiré hasta lo alto y seré semejante al Altísimo. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no lo hizo solo, fue toda una rebelión en toda regla. Fueron, no sabemos el número determinado, pero parece que fueron
muchos, decenas o cientos de miles, no sé si millones, porque no tenemos una cifra para decir cuántos ángeles de los cielos existen, cuántos ángeles de los cielos se rebelaron contra Dios, no lo sabemos, pero son muchos. Entonces este pasaje se identifica a qué ángeles se refiere. Dicho de otra forma, cuando la Biblia se refiere a los ángeles de los cielos, nos lo aclara y eso nos ayuda mucho. Aquí queda claro, hay una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Clarísimo, no hay que interpretar nada. Aquí tenemos bien identificados a estos seres que participan en una batalla como seres angelicales de los cielos y caídos. Eso nos dice que cuando en otros pasajes de Apocalipsis se utiliza la palabra ángel y no especifica que son ángeles de los cielos, probablemente sean otra cosa. ¿Y qué otra cosa puede ser? En el contexto, si vemos que están adorando a Dios con vestiduras blancas, si les vemos diciendo tú nos has redimido, si vemos que hay esa simbología de coronas, de sacerdocio por medio, si vemos que están predicando el evangelio del reino, etcétera, etcétera, tenemos que deducir que son creyentes en Dios, que resucitaron y están en los cielos o que fueron arrebatados y están ya en los cielos participando en los eventos de la redención. Es, hermanos, la única interpretación posible. Hacer otra interpretación es forzar los textos y querer decir lo que yo quiero que digan, y eso no se puede hacer en hermenéutica bíblica. Si el texto no es suficientemente claro, entonces me callo y digo, mira, este texto no está claro, no sabemos bien a quién se refiere. Miguel, solamente en esos tres pasajes, Daniel, Judas y Apocalipsis, se menciona. Después la palabra arcángel aparece en otros textos, pero no tiene por qué estar refiriéndose a Miguel, porque recuerda que la palabra arcángel, igual que la palabra ángel, es mensajero, enviado, embajador, comisionado. La palabra arcángel habla de el mensajero principal, el comisionado principal, el embajador principal. Eso es lo que significa arcángel. Por ejemplo, dos textos en los que aparece la palabra arcángel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí aparece la palabra arcángel, pero queda claro que el argumento que nosotros estamos dando es correcto, porque a Cristo se le puede aplicar la palabra arcángel. A uno de nosotros se nos podría aplicar la palabra arcángel, igual que la palabra ángel, si Dios te nombrase mensajero principal. No existe, no hay ningún arcángel en la Biblia así refiriéndose a un hombre, pero en teoría podría ser, pero no existe, ¿vale? Ahora sí que habla de Jesucristo que se manifiesta con voz de arcángel, porque su voz es la del principal mensajero, el principal enviado, el principal pastor. La Biblia habla de Cristo como el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. En esa manifestación de cuando se manifiesta el príncipe de los pastores, que dice, creo que es allí en Pedro, en una de las cartas de Pedro, es la misma aplicación que se hablaba antes de Miguel como el príncipe principal. Es una forma de referirse a la máxima autoridad dentro de un grupo de seres, en este caso de ángeles de Dios. Cuando Cristo se manifieste, se manifestará con voz del mensajero principal, del enviado principal. Y en Judas, que antes hemos leído, y vimos allí que se refería a Miguel, es el otro texto que aparece la palabra arcángel. Bueno, lo hemos leído ya, si queréis lo recordamos un momentito. Judas en el versículo 9
hemos leído, pero cuando el arcángel Miguel, ahí aparece otra vez esa palabra. Entonces son los textos que aparece la palabra arcángel, son los que hemos leído. Ahora bien, cuando yo escucho a un maestro bíblico decir que Gabriel también era un arcángel, me pregunto, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿En qué nos basamos para decir eso? Y yo tengo que buscar en la Escritura a ver en qué se basa ese maestro para decir que el arcángel, que el ángel Miguel también es un arcángel. Entonces vamos a Lucas capítulo 1, donde aparece Gabriel. Lucas 1, versículo 19. Y también leeremos el 26. Lucas 1, 19 y 26. Respondiendo el ángel, dice que se le apareció un ángel y dijo, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y en el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel, en griego, el mensajero, el enviado Gabriel. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento de Gabriel, ángel, mensajero, enviado. No dice que fuera un arcángel. La deducción que hacen los otros maestros de decir, no, es que Gabriel también era un arcángel, es una deducción extrabíblica. Es decir, que bueno, como vino comisionado de Dios, porque ahí dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, todos los ángeles de los cielos están delante de Dios. En Job vemos que dice que se presentaron todos los hijos de Dios delante de Dios a dar cuentas, y entre ellos también estaba Satanás. Es otra de las expresiones que en su contexto hijos de Dios se puede referir a los ángeles. Dentro del idioma hebreo y su contexto se puede deducir esto. Pero de Gabriel no dice que fuese un arcángel. Hay dos textos en el libro de Daniel, otra vez nos vamos a Daniel, vamos para allá nuevamente, en el capítulo 8, versículo 16, Daniel 8, 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Ahí está Gabriel, otra vez ministrando, enviado por Dios para decirle algo a los hombres. En este caso, Gabriel viene para explicarle a Daniel acerca de la visión que ha tenido, porque Daniel no lo entendía. Entonces ahí aparece en el capítulo 9, versículo 21, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahí está otra vez Gabriel. Tenemos algún texto en el Nuevo Testamento que habla de Gabriel, algún texto en el Antiguo Testamento en Daniel que habla de Gabriel. Ya está, no hay más en la Escritura. En ningún caso dice que Gabriel fuese un arcángel. Es más, tenemos argumentos en contra de quien afirme que Gabriel también es un arcángel. Detalles de lo que tenemos en la Biblia, como por ejemplo, como yo dije antes, a Miguel se le ve en una misión como enviado, ángel principal, arcángel, pero su misión es más la de combatir, la de pelear, la de luchar. Le vemos en Apocalipsis luchando con sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Le vemos en Judas luchando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Le vemos en Daniel
resistiéndose, peleando contra el príncipe de Persia, Miguel aparece luchando siempre. En cambio, Gabriel aparece con otras cometidas, con otras misiones de enviado, de mensajero. Anunciar a María, explicarle a Daniel acerca de cosas que Daniel no entendía, de las visiones que había tenido, etc. Jolie pregunta si Lucifer era ángel o arcángel. Bueno, pues lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Si tenéis paciencia, vamos a hablar de quién era Satanás un poquito más hacia adelante. Pero si queréis, pues ya os digo que la palabra arcángel no se relaciona con Satanás. Ahora sí que lo vemos como uno de los ángeles principales. Aunque no aparezca la palabra arcángel refiriéndose a Satanás, lo vemos como la Biblia habla de él como el más hermoso, en una posición de poder, y sí que veremos que es posiblemente que la Escritura, después lo vamos a ver, ya vamos a llegar, pero que se refiere a Satanás como un serafín, un seraf en hebreo. Ya vamos a llegar, un poquito de paciencia, ahí avanzaremos. Antes os he dicho que solamente sabíamos el nombre de dos mensajeros de Dios. Uno es Gabriel, un ángel, y el otro es Miguel, un arcángel. En realidad sabemos el nombre de tres. Lo que pasa es que si yo especifico mensajeros de Dios, Gabriel y Miguel, pero Satanás también fue un ángel de Dios, solo que ahora está caído. Y es el tercer nombre que sabemos de un ser angelical que Dios creó. Gabriel, Miguel y Satanás. No existe ningún otro nombre. Así que cuando tú escuches por ahí, incluso en contextos cristianos, que te digan otros nombres de ángeles, no le hagas caso. En algunos libros apócrifos aparecen nombres de ángeles, pero los libros apócrifos no son libros inspirados de parte de Dios. En nuestro tiempo se han escrito otros libros y se han puesto nombres de ángeles, pero no es Biblia, no es inspiración divina, por lo tanto toda esa información queda en cuarentena, no lo sabemos. El Smith dijo que se le apareció el ángel Moroni para revelarle unas nuevas enseñanzas de parte de Dios. ¿Quién es el ángel Moroni? En la Biblia no sale. Pero el fundador de los mormones contó esta historia, que le dio unas placas escritas en oro, que es lo que hoy en día, lo que él después publica en papel, y esto es lo que hoy en día se conoce como el libro del Mormón. Esas placas originales no las ha visto nadie jamás, no existen, nadie las vio. Es la palabra de este hombre, si quieres te lo crees, si no, no te lo creas porque no hay pruebas. Y mucho menos de que fuera real que se le apareció un ángel que se llamaba Moroni. A lo mejor sí se le apareció un ángel, pero no un ángel de Dios. Porque la Biblia dice, en Apocalipsis se nos advierte, y en otros lugares, que aunque se nos aparezca un ángel de los cielos con un mensaje, con un evangelio diferente a este, no le creáis. O sea que es posible que se te aparezca un ángel, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero si el mensaje que te den, aunque sea de un ser ahí que se aparece como un ángel, si el mensaje que trae difiere de lo que dice la Biblia, no le creas, es un falso mensajero de Dios. Seguramente sea del enemigo. No conocemos más nombres. Hay angeología por ahí, hay libros místicos, esotéricos que te hablan de ángeles, hay ángeles para todo. De hecho hay un culto a los ángeles y hay unas pseudoterapias que tienen en cuenta a los ángeles, pero eso difiere de lo que la Biblia enseña. No cumplen las funciones con las que la Biblia dice que actúan esos seres que son espíritus ministradores que están al servicio de Dios. Bien, vamos a hablar de lo que en la Biblia aparecen nombres y según los maestros bíblicos
han entendido que esos nombres se refieren a tipos de ángeles. Y tenemos dos nombres principales. Por un lado tenemos querubines y por otro lado tenemos serafines. Según un gran número de maestros, estos son dos clases de ángeles de Dios, los querubines y los serafines. Bueno, ahí está nuestra misión. A ver qué dice la Biblia al respecto. ¿Qué dice la Biblia sobre querubines y qué dice la Biblia sobre serafines? ¿Realmente son seres angelicales? Bueno, vamos a hablar primero de los querubines. Los querubines solo se mencionan en el Antiguo Testamento. Y una vez en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Pero se está haciendo una descripción del arca de la alianza y entonces se describe solamente el arca y sobre la tapa del arca, lo que se denomina el propiciatorio, había dos querubines. Entonces no es que hable de querubines refiriéndose a características, sino simplemente es una descripción del arca. Cuando la Biblia habla de querubines, los textos están en el Antiguo Testamento. Y la palabra hebrea es querub. Se escribe así, K de kilo, E, R, U, B de Barcelona. Querub. Querub es una palabra hebrea de derivación incierta. No se sabe bien de dónde viene esa palabra, pero literalmente querub significa en hebreo figura imaginaria. O sea, figura ficticia, imaginaria. Eso es lo que significa querub, literalmente. Es una palabra que tiene que ver con un misterio. Entonces, para empezar, ya la base para que podamos estudiar quiénes son los querubs, los querubines, nos deja grandes lagunas, porque es una palabra que no nos aclara bien a quién se está refiriendo. Es una palabra que nos deja eso, el misterio queda abierto. ¿Querubs son ángeles? ¿Podemos afirmar que cuando aparece querubín es un ángel realmente? ¿O es una figura imaginaria? ¿O significa querub figura imaginaria o figura inanimada? Por ejemplo, cuando la Biblia hace esa descripción que yo os estaba diciendo de el arca de la alianza, describe que sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio, había dos querubs. O sea, dos figuras inanimadas, dos figuras imaginarias. ¿Entiendes? No había, si los querubines son ángeles realmente, sobre la tapa del arca no había dos ángeles reales, eran figuras, eran estatuillas, se les había dado forma. Podemos leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 18. Yo cuando doy este estudio y vemos lo que la Biblia dice de los querubs, a mucha gente no le gusta lo que estoy enseñando, porque es como decepcionarles. Algunos llevan toda la vida diciendo, es que la Biblia dice que hay varias clases de ángeles, unos son serafines, otros son querubines, y cuando yo enseño sobre esto y dejo la gran duda si realmente un querubín es un tipo de ángel, muchos, sin tener en cuenta lo que estamos mostrando, que dice la Biblia, simplemente lo rechazan. ¿Por qué? Porque es que a mí me lo enseñaron así. Y ese nunca es un argumento para interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. La hermenéutica bíblica no se basa en que yo creía que era esto, a mí siempre me lo enseñaron así, es que un maestro mío me dijo que era. Tenemos que ir a ver qué dice la Biblia, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. En Apocalipsis capítulo 25, versículo 18, se nos dice cómo era el arca de la alianza, y ahí dice, harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Aquí la palabra querubines, literalmente dice, harás también dos figuras inanimadas, dos figuras imaginarias, que
que estarán sobre la tapa, sobre el propiciatorio, a ambos extremos. Y también se describe ahí que tendrán 2 alas, lo dice en el versículo, podemos leer el 18 y el 20 para ver la descripción. Harás pues un querubín en un extremo, un querubín en el otro extremo, de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Yo no digo que esos 2 querubines estén representando a ángeles de Dios, mensajeros de Dios. Pero esos 2 querubines que están sobre el arca son 2 estatuillas, que por lo tanto tú entiendes que 2 estatuas no tienen vida propia, no son en sí misma una especie de ángel, simplemente la palabra querub se aplica perfectamente. Son 2 figuras imaginarias o inanimadas que fueron hechas con oro y que representan algo. Además, tengo un argumento bíblico para pensar que esas 2 estatuillas no están representando seres reales. ¿Sabes cuál es mi argumento, no? Algunos ya se lo están imaginando. Argumentos bíblicos, no de criterio personal, porque nos tenemos que basar en la Biblia. Tengo un argumento, y es que Dios nunca se contradecirá a sí mismo. Y dice en Éxodo, en los 10 mandamientos, los primeros mandamientos, los más importantes: no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada que haya arriba en los cielos o abajo en la tierra, no te inclinarás a ellos ni los adorarás. Sería una contradicción que Dios mandase a Moisés hacer 2 figuras de seres que existan realmente en los cielos. No tiene lógica bíblica ninguna. Ahora, que sean 2 estatuillas inanimadas, en la decoración del templo también aparecen querubs, figuras inanimadas, imaginarias. En la tapa de la alianza aparecen figuras imaginarias, inanimadas. Formaban parte de una decoración que podía tener un significado. El significado de máxima reverencia hacia lo que el arca representaba. ¿Por parte de quién? De esos querubs podrían estar representando a cualquiera, cualquier cosa. Porque son figuras inanimadas, son figuras imaginarias. ¿Qué representan? Sus alas extendidas, cubriendo el propiciatorio. El propiciatorio era el lugar donde una vez al año el sumo sacerdote derramaba la sangre de un animal que era inocente, no pagaba por sus pecados, derramaba su sangre por los pecados del pueblo. Ese animal era un tipo de Jesucristo. Estaba anunciando, cada vez que se sacrificaba este animal y se rociaba con su sangre ese lugar, esa tapa del propiciatorio, la tapa del arca, se estaba anunciando el sacrificio que un día Jesucristo haría en la cruz. La primera vez que se menciona la palabra querub es en Génesis, capítulo 3, versículo 24. Vamos a leerlo. Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la primera vez que aparece la palabra querub. Igual que en los otros pasajes, no queda claro a qué se refiere, qué son querubs. Mira, cuando Dios habla de sus espíritus ministradores, la Biblia nos lo dice. Cuando Dios dice que Él envió a su ángel Gabriel
su mensajero. Cuando la Biblia dice que Dios envió 2 ángeles a ver a Lot, habla de sus mensajeros. Cuando Dios dice que el arcángel Miguel peleaba nos dice que su mensajero principal estaba. Y siempre los vemos en esa actitud de traer un mensaje, de pelear contra el enemigo en favor nuestro, etc. Pero estos textos son muy inciertos porque no nos dan ningún detalle que relacionen a estos querubs que no sabemos quiénes son, no lo relacionan con las acciones propias de cualquier otro ángel de los cielos. No están relacionados con ninguna de esa acción. No encajan con ninguna parte activa en la que sí están identificados específicamente los mensajeros de los cielos, los mensajeros, los ángeles de Dios. Quiero que te fijes bien en el texto. Aquí dice que 2 querubs, dice que Dios puso, dice Dios puso querubines, no nos dice ni cuántos, ni quiénes son, ni a quién se refiere, porque quiero recordarte que cuando un hebreo lee en su idioma natal este pasaje, está leyendo que Dios puso a querubs, los puso al oriente del huerto, además pone una espada encendida y los pone para guardar el camino del árbol de la vida. Esto no nos aclara mucho. ¿A qué se refiere este texto? ¿Qué quiere decir este versículo sobre esos seres que están ahí? Pues no lo tenemos claro, porque no nos da más detalle, no tenemos más información. Además, tenemos el otro elemento que hace la misma función de guardar el camino al árbol de la vida, una espada encendida que se revolvía por todos lados. Explicadme vosotros qué es eso, porque yo no lo sé. ¿Cómo te imaginas esa escena? Querubines y una espada encendida que se revuelve por todos lados. Bueno, no me puedo inventar nada. Ni siquiera puedo comparar, porque yo podría deciros ahora, mira, la palabra de Dios es comparada con una espada, a veces una espada de 2 filos, a veces esa espada ancha de hoja curva que utilizaban los tracios, era la mayaira o era la ronfaina, que son las palabras griegas para referirse a esos 2 tipos de espadas, a la de doble filo y la palabra de Dios que nos considera con una espada. Esto se refiere a la palabra de Dios. No puedo decir eso, porque no tengo suficiente información ni base en el texto y en el contexto para afirmar eso. Lo único que puedo decir es que es desconocido para nosotros. ¿A qué se refiere con una espada encendida que se revolvía por todos lados? ¿Y a qué se refiere con querubines y una espada encendida para guardar el camino al árbol de la vida? Ni idea. Ni la espada encendida ni los querubines. O sea, a ver si me entendéis, yo de este versículo no puedo decir los querubines son ángeles, son un tipo de ángeles, porque no lo dice el pasaje. Solo dice querubines. Y como yo relaciono que sobre el arca de la alianza hay 2 querubines que tienen forma de ángeles de los cielos, los querubines son ángeles de los cielos. Pues no podemos hacer eso. De momento, con todo lo que hemos estudiado, no podemos afirmar que los querubs sean una especie de ángeles, porque las figuras que hay sobre el arca de la alianza son figuras imaginarias, son figuras inanimadas, que representan algo, la santidad a Dios, el sacrificio de Cristo con su sangre derramada, la actitud de reverencia, pero no tienen por qué representar ningún ser real creado, entre otras cosas porque la propia palabra de Dios dice que no nos podemos hacer imágenes de seres que existan en los cielos o en la tierra, y mucho menos que nos inclinemos a ellos para adorarle.
De pronto hay otros textos en la Biblia que aparece la expresión querubs, pero tampoco me aclaran. De momento, había 2 querubines y una espada encendida que se revoloteaba. Querubines, no dice el número. Había querubines y una espada encendida que se revolvía. ¿Podría yo decir, la espada encendida que se revuelve por todos lados son ángeles de los cielos? ¿En qué me baso para decir eso? ¿Y los querubines? Pues tampoco tengo información para decir qué es lo que dice la Biblia al respecto. Entonces, bueno, vamos especificando. Aparecen querubines siempre que se habla del Arca de la Alianza. Después tenemos otro lugar en la Biblia en el que aparecen querubines, y esto es especialmente en los Salmos y en Isaías. Y quiero recordarte una cosa, los Salmos es un libro poético. Cuando nosotros interpretamos la Biblia, hermenéutica bíblica, una de las cosas que consideramos es lo que estábamos estudiando en uno de los últimos estudios de hermenéutica, las diferentes clases literarias que aparecen en la Biblia, la narrativa, la poesía, estábamos estudiando eso. Cuando yo leo un libro y sé que es poesía, la tengo que interpretar de una forma. Cuando leo y sé que es narrativa, y ahí hay historia, entonces lo estudio de otra forma. ¿Por qué? Porque la poesía está llena de figuras retóricas, de figuras que tienen un significado poético. Y yo tengo que averiguar, interpretar de otra forma. En los Salmos aparecen querubs, y en Isaías también, pero Isaías es otro de los libros que contiene mucho lenguaje poético. Por ejemplo, cuando dice ahí, tú que habitas entre querubines. Eso es una narrativa poética. Entonces no lo puedo tomar literal. Dios habitando entre querubines. Esos son ángeles celestiales, ángeles de los cielos. Es un lenguaje poético. Es como cuando dice también allí en los Salmos o en Isaías, que los collados y los montes saltarán y los árboles darán palmas de alegría, y no es literal. Entonces, conforme avanzo en la Biblia a ir leyendo los textos que me hablan de querubs, de querubines, la verdad es que no estoy teniendo nada claro como para poder afirmar los querubines son esto. No, realmente es complejo, entiendo que es confuso y de ahí que surjan diferentes formas de interpretar esto de los querubines. Pero precisamente por eso tampoco puedo afirmar rotundamente que sea esto, porque lo digo yo. Tengo que tener base bíblica y no hay mucha base bíblica. Otro de los lugares que aparece la expresión, la palabra querubín, querub, es en Ezequiel. Vámonos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 10. Bueno, en el capítulo 1 ya aparece. Vamos por partes. En Ezequiel, capítulo 1. A ver, el otro día leímos en este texto, porque aparecen los seres vivientes por aquí, y aquí en el texto algunos dicen que estos seres vivientes son querubines. El otro día estábamos leyéndolo, a ver, dice en el versículo 5, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, la figura de 4 seres vivientes. Ahí la palabra figura, en el original querub, figura inanimada, figura, aquí no se refiere a querubín, es una palabra que deriva de esto, pero aquí se está refiriendo a una figura, pero aquí sí es una figura viva.
porque dice seres vivientes. De hecho, aquí la palabra ser viviente, que se ha traducido del hebreo al castellano, es la palabra zon, Z-O-N, zon, que literalmente significa cosa viva. Es interesante que la Biblia, al referirse a estos seres vivientes, digan que están vivos. No son figuras inanimadas, figuras imaginarias. No, no. Ahora sí estamos hablando de seres vivos. Zom, cosa viva. También en el hebreo, en otros pasajes aquí relacionados donde aparece la misma traducción al castellano de ser viviente, tenemos esta palabra zom que he dicho, y en otros versículos tenemos la palabra jai, que se escribe así, raro, pero os lo deletreo. K de kilo, J-A-I, jai, que significa cosa viva, pero jai diferencia de zom en algo. Cuando dice zom, se traduce cosa viva, siempre, no puede ser de otra forma. Significa algo que tiene vida en sí mismo, está vivo. Pero cuando aparece la palabra jai, jai, se traduce como cosa viva, pero está el matiz, literal o figurativamente. O sea, estamos hablando de una cosa viva, pero podría ser, y para saber si es literal o es figurativamente, dependemos del contexto. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice el contexto? En el capítulo 10 de Ezequiel, si nos vamos más adelante, algunos maestros relacionan esto, porque aquí en el capítulo 1 no se menciona a los seres vivientes como querubines, pero en otro lugar se habla de algo y entonces relacionamos una cosa con la otra. Y entonces aquí en el capítulo 10 de Ezequiel, si leemos un poquito, dice desde el principio ya: miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Y si se volvían cuando andaban, ni se volvían cuando andaban. Todo su cuerpo y sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, y sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era como rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera
cara de león, la cuarta, cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas y figuras de mano de hombre debajo de sus alas, y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Qué te parece? Ahora ya se nos ha quedado todo mucho más claro, ¿verdad? Ya leyendo esto ya no cal ni que os explique nada más. Todo clarísimo, ya podéis dormir tranquilos, ya sabéis lo que son los querubs. Bueno, a lo mejor alguno está ahí ahora pensando y diciendo, ¿en serio? Pues yo estoy más liado que antes, no he entendido nada. Querubines, ruedas dentro de ruedas, que caminan en una dirección y que no se vuelven, pero van en la otra dirección también, y la espalda y llenos de ojos por dentro y por fuera, y que son seres vivientes, que parece que está hablando de los 4 seres vivientes que dice allí en Apocalipsis, capítulo 4, y me he perdido, no sé nada. Mira, ¿sabes cuál es uno de los principales problemas? Es que cuando muchos maestros leen querubín, en sus mentes ya aparece la idea de que esto es una especie de ángeles de los cielos. Ese es el problema, de que ya venimos a estudiar la Biblia con nuestros propios prejuicios. Ya tenemos nuestros criterios, porque yo quiero que te fijes mucho en que en todo lo que hemos leído hasta ahora, donde aparece la palabra querubín, en ningún sitio se dice que sean una especie de ángeles de los cielos. Y si me equivoco, me lo mostráis. Me puede buscar comentarios, lo que dijo un maestro, lo que dijo otro, pero en ningún sitio de todo lo que hemos leído se diga que un querub es una especie de ángeles. Eso lo dicen algunos porque aparecen alas de por medio. Bueno, realmente podemos hacer una afirmación porque aparezcan alas. O sea, ¿todos los ángeles de Dios tienen alas? ¿Los ángeles de los cielos tienen alas? Sí, es que los 2 querubs que hay sobre la tapa del arca de la alianza, sí, pero es que ahí dice figuras inanimadas, figuras imaginarias. Ese no es un modelo para poder imaginarme a unos ángeles de los cielos. No, es que antes hemos leído que Daniel ve a Gabriel volando con destreza. Pero ni se mencionan las alas, dice que volaba con destreza. La Biblia dice que tú y yo volaremos. ¿Dónde dice eso? Algunos no se habían enterado, en Tesalonicenses. Dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero, y los que allí estemos vivos en ese instante seremos arrebatados y nos reuniremos con Jesús en el aire, en las nubes, o sea que estaremos volando. Pero en ningún sitio dice que tendremos alas. Entonces, hay tanta confusión en todo este tema de los ángeles, creada por toda la cultura popular y todo lo que ha llenado nuestra mente, lo que hemos visto en el cine, lo que hemos visto en los cuadros, en las obras de arte. Nos hemos formado una serie de conceptos e ideas que no dice la Biblia, pero que a nosotros ahora nos parece que sí son bíblicos. Pero no. Aquí se está describiendo, y eso sí te lo puedo afirmar, lo que Ezequiel ve, si lo comparamos con lo que ya leímos el otro día, el capítulo 1, que es a lo que se está haciendo aquí referencia. Estos seres vivientes son los mismos que vi en el capítulo 1, dice, los que vi junto al río Quebar.
Lo que sí sabemos por lo que describe Ezequiel 1 y capítulo 10 es que lo que Ezequiel ve es lo mismo que Juan está describiendo en el capítulo 4. Es lo mismo. Ahora no me puedo detener más porque tengo que terminar. Pero si nos quedamos en este texto y vamos analizando todo, podríamos deducir que la palabra querubín aquí, más que se esté refiriendo a un ser en especial, está utilizando la palabra querub para describir a unos seres a los que sí llama como seres vivientes. Pero no dice que los seres vivientes sean querubines. No, fíjate, por ejemplo, el versículo 14. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín. Si tú lees literalmente en hebreo, leerías, la primera era rostro como de una figura inanimada o imaginaria. La segunda de hombre, la tercera de león, cara de león, la cuarta cara de águila. En esta descripción, ¿qué es lo que nos falta de lo que Juan dijo o de lo que el becerro? La cara de becerro. Se menciona cara de hombre, cara de águila, cara de león. Juan dijo cara de becerro. A Ezequiel, como igual que Juan está utilizando un símil, a Ezequiel no se le ocurre el mismo símil. A él no le da la impresión de que esta cara es como una cara de becerro, y él prefiere decir una cara como de querub, como una figura así imaginaria, irreal, inanimada. Pero no dice que sean querubs, porque por el mismo principio y la misma ley podríamos decir entonces son hombres, o entonces son leones, o entonces son águilas. ¿Entiendes? Porque en el mismo versículo, en el mismo contexto, está diciendo que tenían 4 caras. La primera como de querubín, la segunda como de hombre, la tercera como de león, la cuarta como de águila. ¿Por qué el querub va a tener una preeminencia sobre los otros 3? Porque alguien piensa, no, es que se está refiriendo a ángeles, querubines. Pero ¿dónde podemos afirmar eso? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? ¿Cómo puedo yo escribir un libro, un estudio bíblico, un comentario, y en base a lo que os he leído, decir, los querubines son una especie de ángeles? No tengo argumentos para decir eso, ¿entiendes? Tenemos otro texto, pero lo vamos a dejar para el próximo día. Sería el último texto que tenemos en la Escritura en los que aparezca la palabra querub. Y es un texto que tiene relación con Satanás y el rey de Tiro. ¿Qué dice ese texto? Lo vamos a ver el próximo día y pasaremos a hablar de los serafines. Que ahí sí te puedo decir que cuando la Biblia habla de serafines, sí, está hablando de ángeles de Dios. Solo que trataremos de ver qué es un seraf. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de serafines? Querubín no está claro. Si los querubines, y con eso termino, si los querubines son lo que Ezequiel vio, entonces tienes un argumento para decir que no son ángeles de los cielos. ¿Por qué? Porque los querubs que vio Ezequiel son los mismos que vio Juan. Y los que vio Juan son iglesia, son pueblo de Dios. Porque recuerda, ahí yo tengo un texto bíblico, que eso sí es doctrina bíblica, porque esos seres vivientes que vio Juan están diciendo, tú con tu sangre nos has redimido y nos has hecho y nos has sacado de todo pueblo, lengua, linaje y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y eso solo lo puede decir la Iglesia. Así que me tengo que basar, hermanos, en lo que tenemos. Si alguien quiere discutir el tema, que sea con argumentos bíblicos, no con hipótesis, porque no tenemos mucha más información. Eso sí, os voy a dar un consejo. No entréis en discusiones sobre estos temas con otros. Habrá gente que te va a defender a capa y espada. No, es que los querubines son una especie de ángeles porque la Biblia dice. Diré, muéstrame dónde dice la Biblia.
pero te vas a dar cuenta que te sacarán los textos que hemos dicho y todos serán suposiciones. Es que ahí habla de las alas de los querubines, sí, pero eso no me está asegurando, porque tanto Ezequiel como Juan están utilizando símiles para ver. Hay otros que estudian Apocalipsis y en unas langostas que aparecen ahí, en unos ángeles que aparecen con el estruendo de unas alas, lo que ven son aparatos tecnológicos actuales como helicópteros de combate, aviones de guerra y otras cosas. Al final podemos ver muchas cosas y cada uno tiene tendencia a ver lo que quiere o en lo que fue influenciado. Respeta a los demás. No te metas en discusiones que no nos llevan a ninguna parte. Si alguien tiene un argumento y lo defiende a capa y espada, respétalo. Sé humilde. Queridos hermanos, se ha hecho tarde, tenemos que terminar. Perdonadme que me he pasado unos minutos, es que estos temas son muy extensos y la próxima clase de Apocalipsis nos tendremos que parar todavía un poco más a hablar acerca de ángeles. Ángeles humanos, ángeles de los cielos, para tratar de llegar a una luz completa de lo que dice la Biblia al respecto. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que terminéis de pasar lo que queda de este domingo 27 de diciembre muy bendecidos. Antes de llegar al fin de semana ya estaremos en el 2021. Pero antes de llegar al fin de semana también nos vamos a seguir viendo, si Dios nos lo permite. Mañana, lunes 28 de diciembre, y no es una inocentada, porque el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, y no es una inocentada, sino que es real. Estaremos aquí a las 8 de la noche para seguir estudiando la palabra de Dios, si Él nos lo permite. Un fuerte abrazo, que Dios os cuide y os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.